me parece el mejor tipo de whisky que existe, en mi humilde y modesta opinión. Pero ¿qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky? Vuestro canal de whisky favorito. Me llamo Eduardo y aquí estamos de nuevo en Madrid, capital de España, para hacer un nuevo e interesante vídeo, pues como digo siempre, de que va a ser del mundo del whisky. Bueno, llevaba un tiempo sin hacer tengo la voz un poco así tomada de estos tiempos un poco extraños que hay ahora, primavera, que un día hace mucho frío, hace un poco de calor, estoy un poco así como tocado, pero todo perfecto, ya casi totalmente recuperados. Y por eso también he estado unos días así sin subir ningún vídeo. Y bueno, no, ningún vídeo. Sí, la semana pasada tuve algún. Normalmente subimos los vídeos miércoles y viernes. Y yo creo que hemos tenido algunos días un poco ahí de parón estos últimos días. Bueno, vamos con el vídeo de mi whisky bar del mes. En este caso del mes de marzo. Estamos a 25 de marzo de 2024. Y bueno, os voy a contar lo que he estado bebiendo últimamente, aunque estoy un poquito conteniéndome bastante, porque he vuelto un poco a... Estoy intentando bajar un poco de peso, entonces bueno, pues ahí hay que aflojar bastante y el alcohol ya sabéis que no es muy buen compañero de dietas. Pero bueno, yo sabéis que yo siempre insisto, abogo por el consumo responsable y beber muy poquitas cantidades. ¿Y qué es lo que he estado tomando últimamente? Como llevo un tiempo sin hacer este vídeo, más que el whisky bar del mes, yo diría que es de los 2 últimos meses. ¿Qué hemos estado tomando últimamente? Bueno, pues mirad, hemos vuelto al bourbon. Vamos a empezar un poco por la derecha, porque ya sabéis que el bourbon, yo siempre lo digo, lo diré, y vamos, lo digo siempre, me parece el mejor tipo de whisky que existe, en mi humilde y modesta opinión. Yo creo que no hay... Otro tema es el perfil de sabor, otro tema es que el gusto, el perfil de sabor que te aporta el bourbon, que es mucho más dulce, mucha más banana, mucho más coco, mucho más, una madera diferente, te guste o no, pero ese es otro tema, comparado con el scotch, o comparado, bueno, principalmente con el scotch. Para mí el bourbon es el mejor tipo de whisky que existe, y si tuviera que venir al Papa mañana y dijera, solo te puedes quedar con un tipo de whisky, casi sin lugar a dudas sería el bourbon. ¿Por qué? Porque para mí ofrece una versatilidad que el scotch no te ofrece, tiene una relación calidad-precio muchísimo mejor que el whisky escocés, los tiempos de añejamiento no necesitas que sean tan bestias como de 12, 15 años, un bourbon de 4, 5, 6 años, incluso de 2 años ya es un whisky muchas veces extraordinario, y a mí tiene un perfil de sabor que me encanta. Entonces, por todo eso, pues, considero que es el mejor tipo de whisky, vamos a decir, que existe. Pues no olvidéis que bourbon, scotch, tal, whisky, da igual, o sea, lo que hay por debajo es, o sea, sobre eso es un paraguas que se llama whisky, y por debajo hay distintas formas de destilar un grano y envejecerlo en roble. Eso es todo, ¿no? Ya puede ser maíz, cebada, centeno, etc. Entonces, bueno, he recuperado grandes whiskies que tenía abandonados, y que llevaba mucho tiempo sin beber. Entonces he estado últimamente dándole bastante a Knob Creek. Además aquí tenéis, es la botella antigua, la versión, ahora creo que es de 9 años, han recuperado el Knob Creek de 9 años. Y bueno, Knob Creek es un whisky de Kentucky, un Kentucky State Bourbon, small batch, 50%, y a mí es un whisky que me encanta, ¿no? Es un whisky que es un whisky intenso, es un whisky potente, pero a la vez es un whisky muy bien construido. Yo no sé el tiempo que tiene, no sé si nos indica, Kentucky Straight es de más de 4 años, porque no indica, siempre te indica es Straight Bourbon, pero no indica la edad por debajo de los 4 años, por lo tanto es evidente que tiene más de 4 años. No sabemos si 5, 6, 4 con un día. Y es un whisky que tiene unos atributos buenísimos, ¿no? O sea, y para mí define un poco, vendría a ser una especie, vamos a decirlo así, como de, no sé cómo expresarlo, una especie de, a ver, por buscar un símil con el escocés, por decirnos alguna cosa, pues una especie de Glen Grant, por decirlo de alguna manera. Es decir, un whisky que tiene unas cualidades buenísimas, un whisky de trago fácil, pero con un 50%, con ya sabéis que los yankees no se andan con tonterías, normalmente hacen whiskies mucho más potentes que los scotch por defecto, jóvenes e intensos, un sabor a frutas oscuras, muy afrutado, muy amaderado, mucho caramelo, mucho dulce, mucha chuchería, muy intenso, muy potente, pero a la vez es bastante interesante, bastante equilibrado, bastante fácil de tomar. Os lo recomiendo mucho. Está dándole algún shot, algún trago, y la verdad que muy rico, muy interesante. Bueno, siguiente que tenía muy olvidado, Minor Case. Bueno, no os lo he enseñado, pero sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, Knob Creek yo creo que lo conoce más o menos todo el mundo, es muy famoso, muy conocido. Este ya no lo conoce tanta gente, Minor Case, un rye whisky. Este es un whisky de centeno, que tiene la peculiaridad de que está añejado está terminado en barricas de Jerez. Es un 45% de volumen. Y esto está hecho por Limestone Branch Distillery, en Lebanon, Kentucky. Embotellado por Limestone Branch Distillery, en Lebanon, Kentucky. No es embotellado, pero destilado, ¿dónde? Vamos a ver si lo pone. Embotellado. Ah, no, pues vale, es de ellos, perdón.
No, pero embotellado en Limestone Branch Distillery, Lebanon. Pero ya no sabemos si es de algún sourcer, porque claro, no nos indica, dice embotellado. Pero no indica la destilería, ¿no? Sí, Limestone, bueno, Limestone, coño, parezco tonto. Limestone Branch Distillery. Lo que pasa es que, vale, está claro, es la destilería de Limestone. Entiendo que es destilado embotellado en la misma destilería, el Lebanon, Kentucky. Es un whisky, a ver, es un whisky que yo tenía mucho, está rico, ¿vale? Es un whisky que es bastante, 45%, es bastante suave. Es un whisky de más de 4 años, porque no nos indica nada que tenga menos... perdón, es un whisky de 2 años, aquí nos lo dice, 24 meses, un whisky de 2 años, whisky muy joven. Es un whisky en el que yo tenía muchas expectativas en él. Es un whisky que está rico, es un whisky agradable, pero sin más. Yo, el tema del sherry finish, digo, wow, esto tiene que ser la leche, tiene que ser la leche. No, no es un whisky que sea la leche. Es un whisky que está rico, es un whisky interesante, es un whisky que se sale un poquito de la norma del bourbon. Ese finish en Jerez que es muy extraño para ser un bourbon. Pero es así, es un whisky que está rico, es un whisky que está alrededor de los 40-50 euros, el Knob Creek está alrededor de los 30 y tantos, 40. Yo me quedo antes con Knob Creek que con este. Pero bueno, es un whisky, de vez en cuando le doy. Bueno, otro de mis bourbons favoritos, Elijah Craig. Elijah Craig es otro de esos bourbons también icónicos de Estados Unidos. Tanto Elijah Craig como Knob Creek son, bueno, cualquiera que conozca el bourbon, esto vuelve a ser de nuevo pues una especie como de... Decía yo Glen Grant de Knob Creek, pues esto sería una especie de Glenmorangie, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No exactamente, pero bueno, quiero decir, muy conocido, ¿no? en cualquier parte. Kentucky Straight Bourbon es un 47%, hecho, dicen, small batches, padre del bourbon, Elijah Craig. Elijah Craig es una persona que, si no me equivoco, era una especie de... Era un religioso, una especie de monje o algo así, no recuerdo exactamente. Bueno, muy interesante, un whisky potente, un whisky con mucha personalidad, un whisky dulce, rico, con todas las características propias y la seña de identidad del bourbon, que os recomiendo. Whisky que a veces está, a veces no está en España. Estos tres los puedes encontrar con relativa facilidad. Este sobre todo, estos dos ya no tanto. Estos aparecen y desaparecen, ¿no? Tiene un coste también de unos 40-50 euros, si no me equivoco, y grandísimo whisky, os lo recomiendo muchísimo. Estos dos son de mis bourbons favoritos, aunque Minor Case también es un whisky que me agrada mucho, ¿no? Bueno, damos un salto completamente en todos los sentidos. Nos vamos a Arbec. Me fui de viaje por ahí, por trabajo y tal. Estuve por el norte de Europa y en uno de los aeropuertos me encontré este Arbec Smoke Trails, 1 litro. Es un Arbec muy joven, yo diría que esto no tiene ni 4 años. Acabado en Côte Rôti, que es un tipo de vino francés, supuestamente muy afrutado. Lo he estado tomando un poco porque de vez en cuando digo, venga, voy a tomar un ahumado, porque realmente no me dice gran cosa. Este Arbec es un Arbec que está bien, que está pasable, se puede tomar, no es mal whisky en absoluto, pero está a bastante distancia de un Arbec 10 o de, por supuesto, de Jugedales, Anoas y demás. Es que incluso está un poco a cierta distancia de Arbec Whisky de 5 años. Es un whisky que es muy caro, es un litro, bueno, muy caro. Un poco en línea de lo que es el 10 y el 5, alrededor de los 60 euros la botella, vamos a decir así, porque es 1 litro y me costó 95 euros. Entonces la de 700 costaría unos 60 y tantos, ¿no? 68, 69 euros. Con lo cual, pues bueno, está en la línea un poco un poco por encima de un 10, un poco por encima de un whisky, pero debería ofrecer más. Parece un whisky que se queda un poquito corto, un whisky que no aporta gran cosa y que básicamente es bastante humo, ¿no? Pero es como un Arbec whisky suavizado, ¿no? Es un 46%. Y bueno, está bien, no me dice gran cosa, pero es agradable. Bueno, vamos con dos whiskies muy interesantes. Arran Finish de Marsala Cask, Single Malt Islay Scotch Whisky, es un 58.8, es un cask strength, obviamente. No sé si es un single cask, me parece que lo pone por aquí. No, o sí o no, botella número tal de la 315. No es un single cask, pero bueno, es un cask strength, es un whisky, dice, madura durante muchos años en Jerez, y luego lo terminan de madurar, no nos dice la edad, pero bueno, vamos a suponer que está 7, 8 años, no sé. Y luego está Arran, sabéis que es una destilería relativamente reciente, creo que empieza operaciones en el año 2000 o algo así, y finalizado en Marsala. Mirad, yo creo que no hay Marsala malo, como dice Ralphie.com. De verdad, es un whisky increíble, un whisky muy potente, un whisky que hay que diluir, pero es un whisky con unas notas a madera, unas notas a cuero, unas notas
a serrín, unas notas a aceites esenciales, unas notas a resinas, unas notas muy cerradas, muy intensas, pero a la vez muy buenas, no sé, te provoca mucho beberlo, ¿no? Es un whisky muy de invierno, es un whisky que no tiene ningún tipo de filtrado, además se ve porque le echas agua enseguida se enturbia, ¿no? Es un whisky que está alrededor de los 80 o 90 euros, es un whisky caro, pero son ediciones especiales que hace Arran que verdaderamente yo recomiendo. Es uno de los cask strength más interesantes que yo he tomado y verdaderamente es un whisky de nivel. No es un whisky para todos los días, no es un whisky ni por precio ni por potencia. Es un whisky que yo tomaría pues, de vez en cuando. Y de hecho la compré hace muchísimo esta botella y todavía le queda, no mucho, pero le queda, ¿no? Es una de esas botellas que consumo muy poco porque realmente es un whisky intenso. Y un Arran con esteroides, ¿eh? Si ya Arran es una marca de whisky que a mí me gusta, este es verdaderamente un whisky que deberíais probar en alguna vez. Son ediciones especiales que hace Arran, Limited Edition de hecho le llama, y botellas, por ejemplo esta tiene 300 botellas, 315 botellas, ¿eh? Hubo 315 y se acabó. Cuando se acaben las 315 pues ya no hay más. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Este es del año embotellado en el año 2005. Y bueno, vamos con un clásico de los cask strength. De hecho, yo creo que fue el primer whisky cask strength, Glenfarclas 105. En este caso es la edición de 1 litro, 60% de... Bueno, sí, os he dicho precios, ¿no? Sí. Este yo creo que cuesta, es un whisky muy económico. Es un whisky que está, yo no sé si está a los 50 euros o algo así. Es un litrazo de whisky. Un whisky de 60% de volumen. Es por aquí. ¡Buah! Pesa un montón. Y esta la tengo bastante llena todavía. Creo, si no me equivoco, que fue el primer whisky cask strength que, digamos, se puso así a la venta con el concepto cask strength llevado a la realidad. En su época me parece que había creo recordar que había una versión con edad, que declaraba edad, me parece que eran 10 años o algo así. Es un cask strength verdaderamente interesante. Es un cask strength que, a diferencia de Arran, es un cask strength más simple, es decir, Arran es muy expresivo, de una complejidad en boca enorme, este Arran que tenemos aquí, y este Glenfarclas, sin embargo, es un, vamos a decir, ¿cómo podríamos decir? A mí me recuerda a una especie de Glenfarclas no sé qué año, de nuevo con esteroides, pero muy interesante. Un whisky que evidentemente yo los diluyo todos los cask strength, hay que rebajar un poquito hasta alrededor de los 50% de volumen de alcohol, pero es un whisky que intenso, rico, muchos frutos secos, mucho pan, mucho cereal, mucha cebada, o sea, ese tipo de notas, digamos, tan básicas del whisky, pero muy potenciadas, una integración alcohólica muy buena, aunque lo diluyas y siga al 50%, tienes la sensación de que no es un 50%, es decir, el transporte de notas y sabores que hace con el alcohol es buenísimo, la integración alcohólica es muy buena, y es un whisky con personalidad, un whisky fuerte, un whisky intenso, un whisky que os recomiendo muchísimo. Como veis, es una selección muy variopinta, muy variada. He vuelto un poco al bourbon porque lo tenía muy abandonado. Vamos a volver al bourbon un poco más. Además he descubierto un proveedor una tienda en Alemania que tiene una selección de bourbons impresionante y envía bourbons por 10 euros a toda Europa, o sea que muy interesante. Prácticamente, además, el sobrecoste que he visto de los bourbons que yo he comprado cuando voy a Estados Unidos con el que tiene la tienda no es demasiado, es decir, que a lo mejor te cuesta en total, compras 2 o 3 botellas, estás pagando $30 más por repartido entre las 3 botellas, comparado con lo que lo compres en Estados Unidos, lo cual no me parece para nada, teniendo en cuenta de dónde viene este whisky, que viene de ultramar, como diríamos, en mis tiempos. Merece mucho la pena y vamos a empezar a probar whiskies, bourbons muy interesantes. Y bueno, pues hasta aquí la cata de hoy. Espero que... la cata de hoy, el vídeo de hoy. Hacía mucho que no hacía este vídeo de mis whiskies del mes. Espero que te lo hayas pasado bien, te hayas divertido, te haya resultado interesante. Y nada, sé muy feliz, como digo siempre. Bebe con responsabilidad, con moderación. Recuerda, oye, like, comment, subscribe ya que has llegado hasta aquí. Y nos vemos en un próximo vídeo hablando de whisky si tú quieres, claro. Un abrazo fuerte y cuídate mucho. Chao, hasta pronto.